Bienvenidos al segundo video tutorial de la asignatura de drogodependencias de cuarto grado de enfermería. Vamos en este segundo video tutorial, recordar que estamos en el bloque de introducción de generalidades. En el tutorial previo hablamos sobre conceptos básicos. En este abordaremos tanto la aproximación histórica, leves, pinceladas, como el tema de los mitos y las drogodependencias, que si bien trabajaremos después en el aula, bueno, pues conviene dar ciertas pinceladas de forma teórica. Vamos con ello. Las drogas, las sustancias de consumo, de abuso, han estado presentes pues, a lo largo de toda la historia. Se les han dado diferentes usos, de los que ya hablaremos. Se les ha utilizado en diferentes entornos, ya digo, con diferentes fines. Pretendo con este repaso histórico que como alumno seas consciente de pues, que no es un fenómeno nuevo. Quizás haya actualmente una impresión social de peligrosidad, una alarma social respecto a este tema, pero las sustancias de consumo, las drogas, nos han acompañado desde que el hombre es hombre, se podría decir. En esta primera transparencia se puede ver bueno, pues, esos datos. Se puede evidenciar que ya en el 8000 a.C., o en el periodo comprendido entre el 8000 y el 5000 a.C., ya existen los primeros indicios, podemos encontrar indicios que nos hacen suponer el consumo de sustancias. En este caso, quizás la más antigua sería el alcohol. Y digo la más antigua porque, bueno, es de la que se encuentran referencias más antiguas. Pero veremos después que se puede presuponer el uso de sustancias vegetales a modo de alucinógenos. Ya digo suponer porque no existe evidencia, bueno, pues la primera evidencia escrita o pictórica que tenemos, que serían las pinturas rupestres. En el caso de esa transparencia podemos ver se ha podido encontrar a nivel arqueológico vasijas con 8000 años de antigüedad, y si juntamos vasijas con inicio de agricultura o atisbos de ganadería, podemos presuponer que en esas vasijas se podría ya guardar lo que sería un precursor de la bebida alcohólica. Por otro lado, en la zona de la izquierda de la pantalla tenemos unas pinturas rupestres fantásticas de Valencia, en las que se puede ver una mujer subiendo o escalando y recolectando miel de un panal. Lo mismo, si juntamos vasija con miel, con lo que podía ser el almacenamiento, y por tanto la maceración o la fermentación de la miel, ya tendríamos el antiguo o el llamado hidromiel, ya una bebida alcohólica ya en el 8000 a.C. Por ello, pues ya digo, juntando vasija, agricultura y ganadería, y juntando frutas, miel, granos, la acumulación de estos elementos y la fermentación de los mismos por procesos naturales, ya tendríamos lo que sería una bebida alcohólica. Entre el 5000 y el 3000 a.C., aproximadamente, un periodo amplio, podríamos encontrar el primer indicio escrito de consumo de alcohol. ¿En dónde? Bueno, pues no es exactamente este jeroglífico, pero sería un jeroglífico de la pirámide de Sácara, en Egipto, del año 4000 a.C., en el que ya se establece o se puede leer, se puede documentar el consumo o los efectos que puede tener el consumo de alcohol. Estamos hablando del 4000 a.C., de esto hacen 6000 años. O sea, el consumo de alcohol viene de largo, sino de más, lo que pasa es que es la primera documentación escrita. Por otro lado, tendríamos también los primeros indicios del consumo del cultivo de la hoja de la hoja de tabaco, ¿vale? En torno al 3000 a.C., si bien el dibujo es de una vasija en la que se han encontrado dentro de la vasija restos de hoja de tabaco. Es una vasija hispanoamericana, pero esa vasija en particular es del 700 después de Cristo. Lo que pasa es que, bueno, en Hispanoamérica sí se tiene documentación, por medio de jeroglífico también, de cultivo y uso de hoja de tabaco.
ya digo, estaríamos a tablajondo, pues en el caso del jeroglífico del 3000 a.C., perdón, del 4000 a.C., en el caso de culturas precolombinas del 3000 a.C., tanto de consumo de alcohol como de consumo de tabaco, cada uno en su caso. Después se presupone, en torno al 3000 a.C., se presupone el consumo medicinal de una serie de bayas que se llaman las efedras. Las efedras son lo que conocemos como las precursoras de las anfetaminas. El principio activo sería químicamente muy parecido. Es más, de las bayas de estas efedras es de donde se sintetizaron el origen de la efedrina y de las adrenalinas. Ya podemos presuponer, por tanto, como alumnos de cuarto de grado, los efectos que puede tener este tipo de bayas. Las he puesto a modo anecdótico porque, ya digo, podemos presuponer también el consumo de otras muchas especies vegetales con efectos ya sean alucinógenos o estimulantes, pero no hay constancia escrita del uso de las mismas. En torno al 2000 a.C. ya empezamos a tener evidencias escritas sobre el uso medicinal de derivados del cannabis y del uso medicinal de derivados del opio. ¿En dónde? Bueno, pues he puesto aquí 3 ejemplos. Llamo la atención sobre el ejemplo central. El ejemplo central sería un cilindro babilónico del año 3000 a.C., en el que ya se habla sobre los efectos que puede tener las cabezas de adormidera, el papavero somnífero, es decir, el opio, para qué podía ser utilizado y los efectos que podía tener. Estamos hablando del 3000. Mientras que la tablilla que hay a la derecha, una tablilla sumeria, también del 3000 a.C., hablaría sobre, bueno, pues sobre los efectos que tiene el opio a nivel medicinal. He puesto el dibujo de la izquierda porque, si bien no vamos a extendernos en ello, sí que existen documentación escrita sobre el uso tanto del cannabis como del opio en culturas asiáticas. Avanzamos un poquito más, 1800, el 1000 a.C., esto ya, pues ya ven, 4000, 3000 años hasta nuestra era, nuestro momento. Aquí, bueno, pues podemos encontrar tablillas hititas, los de la izquierda, en la que se especifican los usos religiosos de los derivados del cannabis. Es más, los hititas hay constancia escrita en la que se comenta, se narra que cuando los hititas iban a entablar batalla, antes de la batalla hacían ritos religiosos en torno a hogueras, danzas en torno a hogueras, en los que se quemaba cannabis previo a la batalla, ¿no? Pues supongo para ese efecto fervorizante, para quitar ese miedo, para animarles, ¿no? Pero siempre dentro de lo que sería esa cultura religiosa, ¿no? Ese sentimiento religioso previo a la batalla. Y por otro lado tenemos a la derecha el papiro de Ebers del 1500 a.C., un papiro egipcio. Es un papiro curioso porque es un papiro médico en el que, bueno, se describen las diferentes pautas o diferentes tratamientos médicos, y entre ellos se habla de la indicación del opio para que los niños no lloren fuerte, y lo cita textualmente, ¿no? Bueno, pues esa es otra indicación médica del 1500 a.C. No sabemos qué resultados tendría. Desde luego el niño seguramente se dormiría, pero no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? En torno al 500 a.C., bueno, se empiezan a tener los primeros documentos escritos, las primeras referencias documentales sobre el uso de la coca con fines rituales. El uso de la coca con fines rituales yo creo que se puede extrapolar a muchísimo tiempo antes en las culturas precolombinas, en las culturas preamericanas. Pero bueno, es donde encontramos los primeros datos escritos. La hoja de coca se sigue utilizando actualmente con fines rituales, incluso con fines terapéuticos. Cualquiera que haya viajado a zona Hispanoamérica, pues, se ve, se evidencia. Y después, lo que comentaba, el consumo de alucinógenos de diversa índole, pues se presupone este tipo de uso incluso anterior al alcohol que comentábamos, con fines rituales.
El hombre se encuentra, consume, supongo con fines nutritivos, ciertas sustancias, incluso antes del 8000 a.C., se da cuenta de los efectos que tiene alucinógenos y lo relaciona con esa vivencia o esa utilidad religiosa o ritual. Y lo podemos encontrar bastante antes. Y con esta pequeña, ya ven, pequeña y rápida revisión histórica, no me detengo en todo lo que sería la, la historia actual, la historia moderna, porque sería más arduo. Ya veremos si es pertinente hacer otro video tutorial, pero en principio para la asignatura no lo veo como objetivo. Pero sí hacer una reflexión en torno a lo que ha sido el consumo de drogas a lo largo de la historia y las constantes que han llevado al desarrollo del consumo de las mismas. Entre los motivos que ha tenido el ser humano a la hora de consumir sustancias, yo creo que el primer motivo es la curiosidad, ¿no? El ser humano es un ser curioso, le gusta experimentar y se encuentra estas realidades, se encuentra estas situaciones y las experimenta y después les busca un uso, ¿no? Pero ante todo es la curiosidad por saber, por experimentar. Y después esa curiosidad le ha llevado pues, a asociar el tema del consumo de drogas, consumo de sustancias, al fenómeno religioso. El fenómeno religioso siempre ha estado muy ligado y bueno, pues sigue estándolo, ¿no? Se sigue dando una utilidad a estas sustancias en los entornos religiosos. No hace falta irse al chamanismo ni a estas culturas animistas que buscan el consumo de alucinógenos para contactar con seres superiores, con sus deidades, sino que actualmente la misma cultura, la misma religión cristiana, pues se sirve del vino, ¿no? Eso tiene una raíz, ¿no? Por otro lado, las guerras, los fenómenos de las luchas entre tribus, entre clanes, entre culturas, también ha servido en muchos casos para el desarrollo de este tipo de sustancias, este tipo de consumo de drogas. Hablábamos de los hititas antes, pero bueno, las anfetaminas, por ejemplo, fueron desarrolladas durante la Primera Guerra Mundial para evitar el cansancio de los soldados y para que aguantaran más tiempo, ¿no? Al pie del cañón. Por otro lado, la medicina, pues, claro, ha servido para el desarrollo de las drogas y del consumo de drogas. Y lo que se viene dando actualmente, o lo que se ha objetivado actualmente, es la asociación de drogas y ocio, drogas y entornos lúdicos. Esto que, si bien algunos autores hablan de que es nuevo, yo no sé, esto ya es un juicio personal, si es nuevo o no. Quizás deberíamos preguntar a esa persona, a ese ser humano prehistórico, si el consumo de sustancias era única y exclusivamente, su objetivo era única y exclusivamente religioso, o si también había algo más, ¿no? Eso no lo sabemos. Por tanto, aquí estarían lo que serían, bueno, las 5 constantes en el desarrollo de las drogas que debemos tener en cuenta. Sobre todo debemos tener en cuenta la última en lo que es nuestro entorno social actual, porque yo creo que la dualidad droga-ocio ha cobrado importancia sobre todas las demás. Me gustaría terminar haciendo esta reflexión. El consumo de sustancias es tan viejo como la historia. Hemos hablado del 8000 a.C., de eso hace 10.000 años. Pero también es tan nuevo como la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el consumo de sustancias ha existido desde siempre. Y lo más seguro es que siempre exista. No vamos a dejar de consumir sustancias ni drogas en este sentido. Bueno, ha existido desde siempre. Lo que sí que ha cambiado, quizá lo nuevo actualmente, sean los motivos por los que se consumen las sustancias. Quizás sí que hemos pasado de consumir sustancias, de consumir drogas con fines, ya digo, religiosos, con fines más médicos, más vigorizantes en la batalla, y hemos innovado o hemos trascendido hacia lo que comentábamos antes, a ese uso lúdico o lúdico festivo, de ocio. Entonces quizá eso sí que sea lo nuevo, en lo que tendremos que tener los ojos puestos sobre todo en el ámbito de la prevención, del que hablaremos más tarde. Respecto a los mitos, es un tema importante, que ya digo, trabajaremos en el aula, por lo que conlleva respecto a inicios de consumo, respecto a abusos. Es importante ver ciertas características, ciertos mitos, ciertas raíces de mito, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno,
Hay una percepción social importante que es que la droga únicamente es aquella sustancia ilegal. Si nosotros hablamos o preguntamos por qué es una droga, cuando yo hablo con los padres y hago una lluvia de ideas con los chavales y les digo vamos a ver drogas que conozcáis, lo curioso es que cuesta mucho más que salga el alcohol o el tabaco a que salga la cocaína o la heroína. ¿Qué es lo que está en el fondo de esto? Bueno, pues lo que está en el fondo es justo eso, que asociamos droga con sustancia ilegal y sin embargo las sustancias legales las olvidamos como sustancias de abuso o como drogas en sí mismas. Cuando en realidad la mayor parte de los consumidores de alguna sustancia lo son de, por ejemplo, el alcohol y tabaco, otras drogas legales. Entonces, droga, sustancia ilegal, no. Esto no tiene sentido, ¿no? Una droga puede ser tanto legal como ilegal. Es más, depende de la cultura en la que nos movamos, por ejemplo, el alcohol como droga es legal o ilegal, entonces no tiene mucho sentido. Un mito es la droga como sustancia ilegal. Otro mito a tener en cuenta es la asociación, la asociación entre droga y algo marginal, o droga como delincuencia. Es una percepción social muy arraigada, digamos, en España seguramente por el fenómeno del consumo de heroína en los años 70, pero es otro mito que hay que romper. Es decir, drogas, si hablamos, por ejemplo, de que una sustancia de abuso, una droga, es el tabaco, no podemos asociarla a lo marginal porque el tabaco está a la orden del día en cualquier sitio. Ya no digamos si hablamos del café o si hablamos del el alcohol. Por tanto, no se puede asociar. Es más, si hablamos ya de sustancias de abuso, del tipo de la cocaína, no podemos asociar droga o cocaína a lo marginal o a delincuencia cuando hay muchos sujetos que pueden permitirse el consumo a nivel económico y por lo tanto no necesitan delinquir para adquirir esa sustancia. Por lo tanto, asociar droga con lo marginal o delincuencia es otro mito que debemos desarraigar a nivel social. Tercer mito, el consumidor como delincuente, muy asociado al segundo mito del que hemos hablado, es otro mito que debemos echar abajo, ¿no? El consumidor no tiene por qué ser un delincuente, ya digo, en la gran mayoría de los casos se puede permitir ese tipo de consumo, por lo tanto, no podemos considerarlo un delincuente. Esto de todas maneras ya discutiremos en el aula, porque claro, el consumidor de alcohol, en principio el alcohol es una sustancia legal y no es un delincuente. Pero claro, si bien no es un delincuente, sí que el consumo de alcohol está penado en ciertas situaciones. Por ejemplo, yo consumo una copa de alcohol y en principio no soy un delincuente, no estoy delinquiendo, no estoy cometiendo un delito. Pero si me bebo una copa de alcohol y acto seguido cojo el coche, puedo terminar cometiendo un delito, ¿no? Entonces, depende de la situación, ¿no? Pero asociar consumidor con delincuente directamente, esto es un mito que no tiene mucho sentido, hay que romper también con él. Otro mito que podemos hablar, otra realidad falsa, sería el adicto como distinto o ajeno. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, cuando yo voy a hablar con padres en institutos, la percepción social de la adicción, del drogodependiente, es como el que es ajeno a mí, es algo que a mí no me va a pasar. Esto pasa tanto con los chavales como con los padres, ¿no? O yo creo que pasa con todos nosotros, ¿no? El ser humano es así. El ser humano, tú le puedes enseñar las consecuencias del consumo, pero el cerebro lo que dice es fenomenal, pero eso yo controlo, esto a mí no me va a pasar, ¿no? O el padre puede ver la realidad social que hay respecto al consumo de sustancias en la población juvenil y adolescente, pero siempre pensará que eso le pasa a otros o que serán los amigos de su hijo, pero nunca será él, su hijo, su propio hijo. Entonces debemos romper con esto. Las drogas están, las tenemos alrededor, y pensar que siempre les va a pasar a terceros, que no es una cosa que vaya conmigo, no tiene mucho sentido. Entonces vamos a romper con este mito. Quinto mito, el mito de las drogas blandas. Lo he puesto entre comillas, por favor, droga blanda, droga dura, ¿esto qué es? No tiene sentido. Llevo trabajando casi 10 años en este ámbito y no hago más que luchar contra esa clasificación que no tiene sentido. Entonces, droga blanda o inocua frente a droga dura. Primero, droga blanda y droga dura lo deberíamos tirar a la basura. No es una clasificación, no deberíamos hablar así. Los medios, la prensa debería evitar este tipo de términos. ¿Qué es blando? ¿Qué es dura? Pues no tiene sentido esta clasificación. Pero después, si lo que estamos hablando es de drogas del tipo alcohol, tabaco y cannabis como blandas,
¿cómo podemos decir que el tabaco, el alcohol, el cannabis son inocuas? Que no pasa nada por consumirlas. Pero, por favor, si los mayores problemas actualmente sanitarios a nivel de consumo los producen el tabaco y el alcohol, entonces, ¿cómo puede ser inocuo, no? Esto lo que está haciendo es un mito, y también lo que está haciendo es que la sociedad disminuye su percepción de riesgo respecto a los consumos de este tipo de sustancias. Entonces, mucho ojo. Las drogas blandas, lo que se conoce como drogas blandas, que está mal dicho, no son inocuas. No, no lo son. Entonces debemos romper con este mito. También, bueno, pues el tema de que las drogas naturales son mejor que las artificiales. Esto es otro mito que está a la orden del día, que me lo repiten los chavales hasta la saciedad y que me lo defienden muchos padres también. ¿Drogas naturales como qué? Yo les pregunto. ¿Qué pasa? El cannabis, por ejemplo, la droga natural por excelencia. ¿Cómo puede ser malo algo que se coge casi que del campo? Sí, esto no puede ser malo, si es natural. No, hombre, por supuesto. Las anfetaminas que se utilizan en el laboratorio, el LSD, sí que son artificiales y por lo tanto son peores. Esto es un poco una perogrullada. Esto es como decir, por ejemplo, que si yo voy por el campo y me como una seta, por el hecho de ser seta es mejor, que es natural, que si consumo LSD, cuando en realidad el principio activo, la forma química se puede parecer mucho y los dos son alucinógenos. Esto no tiene sentido. Que es mejor o peor. También sería, hay muchas veces que les pongo un ejemplo a los padres, sería comparar, por ejemplo, que es mejor si respirar el humo de una barbacoa de leña o si respirar el humo de un coche. Miren, no sé lo que es mejor de las dos cosas. No lo sé. Lo que sí que es cierto es que las dos cosas es una verdadera tontería. Las dos cosas son humo, son agentes tóxicos. Entonces, no. Esto es otro mito. Y por último, el mito de las drogas y el control sobre el consumo. Ese mito, ya digo, lo hemos hablado un poquito antes, sobre el tema del yo controlo. Bien, las sustancias de abuso en la mayoría de los casos no son controlables. ¿Se podrían controlar? Por supuesto que sí. Por ejemplo, hemos hablado antes de la efedrina. La efedrina, con una forma química muy, muy parecida a las anfetaminas. Bueno, la efedrina es controlable. Por supuesto que es controlable. Yo trabajo en una UCI. Se puede controlar a nivel médico en una UCI, pero hace falta una bomba de difusión, hace falta un monitor y hace falta controlar muy muy bien los efectos secundarios. Nadie tiene un monitor para controlar el consumo de cocaína en un botellón, en una fiesta. Entonces, el convencerse de que uno controla el consumo de sustancias, el autoconvencerse de que uno lo controla al 100% es otro mito. Nadie controla al 100% el consumo de sustancias. Sí podemos decir que hay que enseñar a la gente a hacer un consumo responsable, por ejemplo, del alcohol, a controlar el consumo de alcohol. Pero el estar 100% convencidos de que uno controla el alcohol, no podemos estarlo. Bueno, esto ha sido un rápido repaso por el tema de la historia, del consumo a lo largo de la historia, y también un rápido repaso sobre el tema de mitos y consumo de sustancias. El tema de mitos, ya digo, lo abordaremos específicamente en el aula porque es un tema que se las trae a nivel social, ¿no? Que genera muchas ideas erróneas. Espero que haya quedado claro. Aquí termina el segundo video tutorial y bueno, muchísimas gracias por la atención. Les veo en el tercer video tutorial. Muchísimas gracias.